Masejet Baba Metziat Daf Ainhet Amud Aleph 78a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hasocher et hamor lo olijo bahar veolijo abika veolijo bahar afilu zo eser milin vezo eser milin vameta hayab. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que arrienda un burro de su compañero para trasladar carga o mercancía de un lado al otro. Y el arrendador, el dueño del burro, pacta y queda con el arrendatario que lo va a usar únicamente por montaña. Y él, o sea, el arrendatario cambió y lo usó por un valle. O sea, lo llevó por un valle. O que pactaron y quedaron en usarle por un valle únicamente y el arrendatario cambió y lo usó por una montaña. Nos dice la Mishnah, también si ambos caminos, ya sea por el valle, ya sea por la montaña, son equivalentes, ¿sí? Si al final él murió, si al final el animal se murió en el camino que el arrendatario cambió, el arrendatario es responsable de pagar por el daño que causó por la muerte del burro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, él cambió de lo pactado. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah: Sojeret hamor leolija bar veolija bika y mejelika patur. Veimu hamá hayab. Leolija bika veolija bar y mejelika hayab. Veimu hamá patur. Y mahamata maala hayab. En esta segunda parte la Mishnah nos trae un caso similar a la primera parte, pero la halajá es diferente. Ya la Gemara va a analizar el por qué. Nos dice la Mishnah en la segunda parte lo siguiente: una persona que arrienda un burro de su compañero, ¿sí? Y pactaron, el arrendador quedó con el arrendatario, ¿sí? Que lo va a usar únicamente por la montaña. Y al final lo llevó al burro por el valle. Y murió el burro. ¿Cuál es la halajá? Dice la Mishnah, la halajá es la siguiente: si se murió por una resbalada, porque se resbaló el burro, pues está exento inclusive que cambió. ¿Por qué? Porque ¿dónde hay más porcentaje y chance y probabilidad que se resbale y muera? En la montaña, ¿sí? En relación al valle, porque es mucho más inclinada, mucho más empinada. Por lo tanto, a pesar de que cambió, ya que hay menos probabilidad de que este incidente pase, de que este tipo de incidente pase, por lo tanto está patur. Sin embargo, si murió porque se vio afectado el burro por el calor y por eso es que murió, pues en ese caso va a estar hayab. ¿Por qué? Porque puede ser que murió únicamente porque estaba en un valle, como se vio afectada por el calor y porque estaba en el valle que cambió, por eso murió, porque el valle está rodeado de montañas y falta aire. Si hubiese estado en la montaña, arriba está más fresco, sí, está abierto, sí puede ser que no se hubiese muerto. Entonces ya que cambió, en ese caso va a estar hayab. Por otro lado, en un caso que la persona arrendó un burro y quedaron que lo va a caminar únicamente por el valle y cambió el arrendatario y lo llevó lo llevó por un camino que es de montaña montañoso, la halajá va a ser la siguiente: y al final se murió el burro, ¿sí? Entonces la halajá va a ser la siguiente: si se resbaló el burro y por eso murió, va a estar hayab. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho más probabilidad cuando le llevó por la montaña que se resbale. Si hubiese ido por el valle, no puede ser que no se hubiese resbalado. Entonces está hayab. ¿Por qué cambió? Porque cambió algo que tiene más probabilidad de que pase. Sin embargo, si murió porque se vio afectada por el calor, ahí va a estar ¿qué? Patur. ¿Por qué? Porque ahorita cambió a algo que sobre este incidente es mejor, es más fácil, está en la montaña. Entonces, si murió aún así, seguro que en el valle también hubiese muerto. Sin embargo, si el animal murió por la subida, por el esfuerzo, ¿sí? Ahí sí va a estar ¿qué? Ahí sí va a estar hayab. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte, mucho más esfuerzo y puede ser que murió por el cambio que hizo, que lo metió por la montaña en vez de por el valle, que es relación mucho más plano. Sigue diciendo la Mishnah, la última parte: Asojeret hamor vehibrika oshenaset angaria Omer lo areshel jalefaneja. Meta unishbera hayab leamid hamor. En esta última parte, en esta tercera parte, la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que arrienda un burro de su compañero y el burro se volvió hibrika. ¿Qué es hibrika? Vamos a ver dos explicaciones en la Gemara. Una de ellas explicamos una de ellas por ahora, es que se enciegó. Si le vino como una mancha en el ojo y se enciegó el animal. O que vino una angaria. ¿Qué significa una angaria? Vinieron mensajeros del rey y como que lo expropiaron para usarlo por un tiempo, ¿sí? De tal manera que ahorita el arrendatario perdió. Él pensó que iba a tener un burro, en el primer caso no ciego, en el segundo caso que lo iba a usar todo el tiempo, 24/7, y ahorita, porque está ciego, tiene que
él tiene que estar llevándolo y encaminándolo, ¿sí? Y en el otro caso, en vez de poder usarlo ahorita los 7 días completos, lo va a poder usar únicamente, ¿qué? 3 días. Entonces viene el arrendatario y le dice al arrendador, le dice, por favor, dame otro burro en vez de ese que me diste, ¿sí? Dice la Mishnah Halajá es que el arrendador le puede decir al arrendatario, eso es lo que te dije. De la misma manera que yo perdí en el primer caso, que se enciegó mi animal, pues tú perdiste ahorita, que ahorita en vez de tener un animal que no es ciego y tiene que estar detrás de, en vez de que no es ciego y podía caminar solo, tiene que estar detrás de él. De la misma manera que yo perdí, que mi mazal me causó que se enciegó y yo perdí, pues también tú perdiste ahorita, que vas a tener que ahorita tú encaminarlo. Y en el segundo caso le puedes decir, mira, también, de la misma manera que yo perdí, que no me vas a pagar todo el lapso de alquiler, pues también tú pierdes que por lo menos esos 3 días no vas a tener un animal, no te tengo que reponer otro animal. De la misma manera que Mazalí Garam y yo perdí, tú también perdiste. Eso es lo que hay, eso es lo que te di, arréglate con eso, ¿sí? Sin embargo, si el animal, el burro que fue alquilado murió o la pierna se le fracturó o algo así, de tal manera que no es posible trabajar con él, ¿sí? En el caso que se enciegó es posible, pero necesita un esfuerzo de parte del arrendatario. Igualmente en el segundo caso que lo agarraron los del rey, ¿sí? Es posible trabajar después, por 3 sí, pero ahorita cuando se murió o cuando se fracturó la pierna no es posible trabajar. Y en este caso el arrendatario va a perder completamente todo el dinero que invirtió por el arriendo. En ese caso sí obligamos al arrendador a ponerle otro animal en vez para que así pueda trabajarlo y sacar el provecho al alquiler que pactó el arrendatario con el arrendador. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara de inmediato pregunta lo siguiente: Maishna reisha de lo kamefalik, Maishna seifa de kamefalik. La Gemara pregunta, no entiendo la diferencia entre el primer caso y el segundo caso. Mejor dicho, entre la primera parte y la segunda parte. En la segunda parte, ambos son el mismo caso aparentemente, que pactaron que lo va a llevar por la montaña y el arrendatario lo llevó por el valle, o por el valle y lo llevó por la montaña. Y en la segunda parte que me dice la Mishnah, Hayab o Patur, depende por qué murió el animal. Si murió por algo que hay menos probabilidad en el cambio, Patur. Si hay más probabilidad, Hayab. Así está escrito en la segunda parte. Pero en la primera parte, la Mishnah no me dice eso. La Mishnah me dice muy sencillo. La primera parte me dice la Mishnah, mira, si cambiaste y murió, Hayab, independientemente. Pregunta la Gemara, ¿en qué caso es que decimos, ¿sí?, que siempre el arrendatario va a estar hayab porque se murió el animal en cualquier situación? Así pregunta la Gemara. Y la Gemara da varias explicaciones. Hambre de ver Rabbi Yanai Reisha, Shemeta Mahamat Avir, de Amrinan Avira de Hakatla, de Amrinan Avira de Bikakatla. Rabbi Yossi bar Hanina Amar, Shemeta Mahamat, que con Shemeta Mahamat Uftzena. Rabba Amar que con Sheikisha Nahash. Expliquemos estas primeras 3 explicaciones. Hay una cuarta que no la he leído todavía, sí, pero expliquemos estas primeras 3. La primera es de los alumnos de la Yeshiva de Rabbi Yanai. Dijeron los alumnos de la Yeshiva de Rabbi Yanai lo siguiente. La primera parte de la Mishnah está hablando de un caso que el burro murió no por una resbalada o no porque se vio afectada por el calor, sino por el aire, por el clima. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿por qué murió? Por el clima, que cambió. Siempre el clima de la montaña es diferente al clima del valle. Entonces, si yo pacté contigo valle y fuiste a montaña, o valle o montaña y fuiste a valle, y básicamente murió por el clima, por el cambio de clima, entonces no tenías que haberlo llevado, tenías que haber. Entonces, por eso estás hayab, independientemente de lo que pasó. Si murió por el clima, sí está hayab. Primera explicación. Segunda explicación la dice Rabbi Yossi bar Hanina, similar, pero un poco en otras circunstancias. Dice que la primera parte de la Mishnah está hablando de un caso que el burro murió kedarká, mientras que estaba caminando, por ejemplo, estaba cansado, estaba caminando cansado y estaba débil, por cansancio y debilidad murió, ¿sí? Entonces, si es así, si habían pactado valle y fueron a montaña, le puede decir el arrendador al arrendatario, mira, murió por el cansancio y debilidad, ¿por qué? Porque tuvo que subir la montaña. Y por otro caso, también el caso al revés. Si fue de montaña y fueron a valle, le puede decir también que él sí estaba cansado, débil también en la montaña, pero ¿sabes por qué se murió? Porque estaba ahí ahogado, porque en el valle el aire es mucho más
ahogado. Sí, entonces otra vez. Entonces dice, por eso, o sea, puede ser, dice Rabbi Yosef en la segunda explicación, la primera parte está hablando en un caso que murió no por una resbalada o por extra calor, como la segunda parte de la Mishnah, sino murió de repente por el cansancio y debilidad. Entonces, como es por cansancio y debilidad, cuando hubo cambios, siempre el arrendador le puede decir al arrendatario, fue tu culpa. ¿Por qué? Porque se habían pactado valle y se fueron a montaña, le puede decir, mira, por la subida, debilidad, cansancio, y por eso murió. Pero también un caso al revés, puede ser que es más fácil la caminada, pero como está más hanuk, está más ahogado el aire, por eso está más débil y por eso está más cansado y por eso murió. Entonces, por eso es tu culpa y por eso está hayab independientemente de lo que pase. Tercera explicación la dice Rabá, dice que en la primera parte de la Mishnah está hablando en un caso que, ¿sabes por qué murió? Porque vino una serpiente y lo picó al burro, ¿sí? Ahorita, entonces le puede decir el arrendador le puede decir al arrendatario, como cambiaste, te encontraste con la serpiente y le picó, si hubiese estado en el camino original, no hubiese pasado nada. Entonces, por eso, independientemente de lo que pasa, tiene que pagar. Cuarta explicación, dice la Gemara, Rabbi Hayá Barabá Amar Rabbi Yohanan Hamani Rabbi Meir de Amar Kolam Ma'avir al Dach el Balabait Nikra Gazlan. Dice Rabbi Hayá Barabá en nombre de Rabbi Yohanan una nueva explicación. Definitivamente, la primera parte y la segunda parte no cuadran. Porque la primera parte dice que el cambio siempre obliga a pagar. Y la segunda dice, depende de qué tipo de muerte. Si fue resbalada, si fue esta, si fue la otra. Definitivamente no cuadran, ¿sí? Pero no hay contradicción. O sea, se contradicen, pero no hay problema, mejor dicho. ¿Por qué? Porque son dos opiniones. La primera parte, el autor de la primera parte es Rabbi Meir. Que Rabbi Meir opina, como vamos a ver después dónde es la fuente de Rabbi Meir, que una persona que cambia de lo que pactó con el dueño es considerado un gazlán. Y por lo tanto, si es considerado gazlán, pues aunque haya fuerza mayor, gazlán hayab así. ¿Sí? A diferencia de la segunda parte de la Mishnah, va como no como Rabbi Meir, sino como Jajamim que se juntan con Rabbi Meir, que también si una persona cambia de lo que dijo ¿quién? El Balabait, no es considerado ¿qué? Gazlán, no es considerado gazlán. ¿Sí? Y por lo tanto, nada más está hayab cuando hubo negligencia. ¿Cuándo hubo negligencia? Pues cuando murió por algo que hay más porcentaje en el cambio en relación a lo que quedaron al principio. Así responde Rabbi Hayá Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Y la Gemara a continuación viene y analiza dónde vemos esa opinión de Rabbi Meir. Listo, me acabas de decir que Rabbi Meir opina que nuestra primera parte de la Mishnah, el autor es Rabbi Meir, y Rabbi Meir opina que ¿qué? Que una persona que cambia de lo que dijo el jefe, lo que dijo el dueño, ya que cambió es considerado ¿qué? Gazlán. ¿Dónde vemos eso? Y por eso está hayab beonasim. Por eso en cualquier situación lo que pase, aunque se resbaló y hay menos probabilidad, esones, lo que quieras, va a estar hayab porque cambió. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Meir? Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. Dice la Gemara, hey Rabbi Meir. Y la Rabbi Meir de Tzavá, de Tnan. הנותן צמר לצבא לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר אם שבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתר על השבח נותן לו את השבח. ממאי דילמה שני התם דקנה בשינוי מעשה. La Gemara intenta decir que la fuente de esta opinión de Rabbi Meir es la siguiente. Está escrito en la Mishnah Masejet Baba Kama Kuf Amud Bet 100b. Ya la mencionamos en las clases anteriores. Está escrito lo siguiente: una persona que le da lana a un pintor, ¿sí? Para que tiña la lana, para que la tiñe, para que la pinte, a un tintorero. ¿Tintero? Tintorero. ¿Sí? Y pacta con él, el dueño le da la lana y le dice al tintorero: mira, quiero que me la pintes ¿de qué color? Rojo. Y el tintorero, el pintor, la cambió y en vez de rojo la hizo ¿qué? Negro. ¿Qué pasa en ese caso? Dice la Mishnah, Mahloket. Rabbi Meir, el Rabbi Meir que estamos buscando, Rabbi Meir opina, mira, como el trabajador, el tintorero cambió de lo que pactó con el Balabait, es un gazlán. Y lo pintó en vez de negro, en vez de rojo lo pintó negro, pues es un gazlán y por ende adquirió la lana. Y por lo tanto ahorita la lana pintada de color negro le pertenece a él, al gazlán, al tintorero, y él tiene que pagarle al dueño el valor de la lana que le dio. Así opina Rabbi Meir. Segunda opinión Rabbi Yehudá, que esa fue la que vimos anteriormente, ¿sí? Que él dice, mira, no, aquí básicamente hubo una valorización porque se la dio la lana materia prima y la pintó, ¿sí? Y por otro lado una inversión del tintorero, que es el valor, aunque fue incorrecto, pero es una inversión. Entonces él tiene que pagar una de dos, o sea, el dueño tiene que pagar una de dos, ver lo más barato, o el valor de la inversión del tintorero, de los materiales, o la valorización
de la lana pintada. Lo que sea menos, eso es lo que tiene que pagar. Así opina Rabbi Yehuda. De todas maneras, enfoquémonos en la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir, ¿qué opina? Que como cambió de lo que le dijo el Balabait, por eso se convierte en Gazlán, adquiere el tzemer, adquiere la lana y por eso tiene que regresarle, la lana pintada la adquiere ahorita el Gazlán y tiene que regresar el valor de la lana no pintada. Vemos que cuando cambia, vemos que Rabbi Meir opina que cuando una persona cambia lo que le dijo el dueño, se vuelve Gazlán y adquiere lo que tenía. Ahí está, se vuelve Gazlán, básicamente, ese es el punto que queremos traer. Aquí también. Dice, no hay prueba. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve Gazlán, no porque cambió nada más, sino porque cambió y hubo un shinui maaseh, no fue un cambio de palabras o un cambio de así, sino un cambio de acción física. En vez de hacerlo rojo, lo hizo ¿qué? Negro. Ahí hubo algo en el objeto mismo, y por eso es que es Gazlán. Pero en el caso nuestro, que le dijo por la montaña y se fue ¿para dónde? Por el valle, o el valle y se fue por la montaña, no cambió nada en el burro. Entonces puede ser que en ese caso no va a opinar Rabbi Meir, va a estar de acuerdo que no es Gazlán. Entonces vuelve la pregunta, ¿dónde vemos que Rabbi Meir opina que en este caso se vuelve Gazlán? El Ahar Rabbi Meir de Mikbat Purim, de Tania Mikbat Purim, le Purim. Mikbat Ha'ir, le Ota Ha'ir. Ve'en medagdekim badavar. Aval lokchim et ha'agalim ve'ochlim otam ve'amotar yipol lekis el tzedakah. רבי אליעזר אומר, מקבט פורים לפורים, ואין אני רשאי לקח מהם רצועה לסנדלו, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר. דיבר רבי יעקב שאמר, משום רבי מאיר. רבי שמעון, בן גמליאל מקל. דילמה תמנה מדעתא דפורים, הוא דייב לה, עדתא דמידי אחרינה, לא יהיב לה. La Imá intenta decir que la fuente de este Rabbi Meir es la siguiente baraita. La baraita está hablando respecto a la recolecta que se hace en el día de Purim para darle a los aniyair, dar a los pobres. ¿A quién hay que darle ese dinero? A los pobres para que puedan ¿qué hacer qué? Comprar comida para hacer Seudat Purim, la Seudat del día de Purim. Dice la baraita, escuchen bien, dice la baraita así: lo que uno colecta en Purim, hay que dárselo a los pobres en Purim para que lo usen en Purim. Y no para otras cosas. Para que lo usen en Purim, para Simchat Purim, comida de Purim. Y es importante que eso se lo den a quién, no a cualquier pobre, sino principalmente a Aniye Ireja, a los pobres de la ciudad. Sigue diciendo la braita. En Medagdekim Badabar hay dos maneras como explicar. Una que no somos muy precisos en la cantidad que darle, para que no darle algo extra y poder dejar ese extra para otra copa de tzedakah. Otra opinión es que Medagdekim es que no verificamos antes de darle a los pobres que de verdad sea pobre o no. Si vemos que cola poshetiad, aquí se ve cola poshetiad, no trimlo. Si alguien te pidió, dale. Sí, pero bueno, sigue siendo la baraita. ¿Qué hacemos? ¿Sí? No pueden hacer, pero sí, lo que hay que hacer es, los gabaíns acá pueden comprar carnes, terneras, ¿sí? Comprar demasiado, hacerle shejita, darle a los pobres que coman, y lo que quedó, que lo vendan, y con el dinero de lo que quedó, que vendieron, lo usen para la tzedakah general. Eso sí está permitido. Aumenta Rabbi Eliezer y dice, Mikbat Purim le Purim. ¿Qué significa Mikbat Purim le Purim? Perdón, Rabbi Eliezer aumenta y dice, sí, definitivamente esto es para Purim mismo, ¿sí? Pero de la misma manera que el Gabay mismo no puede, el que colecta no puede usar ese dinero para otras cosas, aumenta Rabbi Eliezer que también el pobre que recibe el dinero no puede usarlo para otras cosas. O sea, la primera opinión dijo, no la primera opinión, Jajamim, sí, Tanakama dijo que el Gabay tzedakah que recibe el dinero tiene que usarlo para dárselo a los pobres para que lo usen para Purim y no puede usarlo para una tzedakah general. Nos aumenta Rabbi Eliezer que también el mismo pobre que recibe tiene que usarlo para hacer Purim y no puede usarlo para comprarse algo en las chanclas que le falta o algo por el estilo, a menos que condicionaron esto con el Gabay Tzedakah y él aceptó en frente de los encargados de Shivatu Be'air, de las personas de la ciudad. ¿Sí? Así todo esto dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Meir. O sea que básicamente no puedes cambiar de lo que dio. El que dio con intención de que sea para los aniyim de la ciudad, para Purim. Entonces tienen que usarlo, ya sea los gabaim o ya sea los aniyim, nos aumenta la piedra también, para que Purim y no pueden usarlo para otra cosa. Sin embargo, bien, Rabbi Shimon Gamliel dice, no hay ningún problema. Los gabaim que recolectan este dinero en general pueden, si no lo dieron para Purim, si pueden dejarlo para otra tzedakah general. Y los mismos aniyim que reciben en Purim pueden usar el dinero no nada más para Purim, sino para algo general. Vemos aquí claramente que Rabbi Meir, la primera opinión que trae esas dos, o sea, los primeros dos jajamim, que todo fue dicho de Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Meir, dicen que ¿qué? Dicen que una vez recolectaron eso, los gabaim, o Rabbi Eliezer aumenta que también los anim que lo reciben no pueden usarlo sino únicamente para Purim y no para una tzedakah general.
¿Por qué aparentemente? Porque los Baalim, los dueños que lo dieron con intención de Purim. Si lo usas para algo diferente, estás cambiando de lo que el dueño te pidió y eres un gazlán y por eso está prohibido. Vemos entonces que una persona que cambia de lo que el dueño pidió, de lo que pactó con el dueño, es un gazlán según Rabbi Meir. Aquí está la prueba. Este es el Rabbi Meir que mencionamos antes. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque ahí, en verdad, cuando una persona da esa tzedakah en Purim, de verdad la está dando. ¿Por qué la está dando en Purim? Porque de verdad la está dando para que el aní tenga lo que hacer en Purim. Entonces, cuando viene el aní y el pobre y cambia, oye, eso no es correcto, porque yo lo di con intención de que lo uses en Purim, entonces no es correcto y por eso es considerado gazlán. Pero aquí, cuando el balabay te dice por la montaña y tú vas por el valle, sí, puede ser que le moleste a este arrendador, pero no es algo así, no es algo montaña y no valle y no arrendador. Si no le pasó nada al burro, no se va a molestar contigo, ¿sí? No se va a molestar contigo. A diferencia de aquí, cuando uno da tzedakah, yo quiero que se dé esa tzedakah para esto y esto, entonces no me cambies. Entonces, por eso eres gazlán, porque de verdad ni makpi, de verdad soy particular con eso. Pero aquí, de verdad, no eres particular con eso. Entonces, por eso puede ser que no es considerado gazlán. Entonces, también según este Rabbi Meir. Entonces, ¿cuál es la fuente de Rabbi Meir? Que también en el caso de cuando cambias de montaña a valle, valle a montaña, eres considerado gazlán. Dice la Gemara, el Rabbi Meir de Tana Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir hanoten dinar le'ani likach lo haluk lo yikach bo talit lo yikach bo haluk mipnei shema'avir al da'ato shel בעל הבית. בדילמה שנייתם דעתו למחשדה דאמרין שאמר פלניה זבינה לבושה לפלוניאניה ולא זבן לה אינם זבינה לגלימה ולא זבן לה אם כן ניתנו מפני חשד מה מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית שמע מינה משום דשני הוא כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן. Esta sí es la fuente final. Dice la Gemara, te voy a decir dónde se aprende la siguiente baraita. Dice Rabbi Shimon ben Elazar en nombre de Rabbi Meir. Aquí está Rabbi Meir, ¿qué dice él? Una persona que le da una moneda de un dinar, una denominación de un dinar, a un pobre. Y le dice, mira, te la doy para que te compres una camisa. Y el pobre fue, el aní fue, y quiere comprarse ahorita una capa. Una capa. ¿Puede o no puede? No puede. Yo te di el dinar para que te compres una camisa, te compres una camisa, no te compres una capa. O al revés, te doy para que te compres una capa, no te puedes ir a comprar una camisa. ¿Por qué dice la baraita? Mi pene shema'avir al dato shebalabait. Porque el balabait, el que te dio el dinero, te lo dio con esa intención. Y al tú cambiar y comprar otra cosa, estás yendo en contra y pasando por encima de la intención, la voluntad del balabait, del que te dio el dinero. Dice la Gemara, de aquí aprendió Rabbi Yohanan, que no se puede ir en contra de lo que te dijo él, balabait. Y el que lo hace es un gazlán. Sí, aquí está, ese es Rabbi Meir. Aquí también, si el balabait, el dueño del burro, te dijo valle, no vayas montaña. Si te dijo montaña, no vayas valle. Sin embargo, la Gemara intenta tumbar esta prueba, esta fuente. Dice, no, puede ser que en verdad no es considerado un gazlán. Puede ser que el que cambia no es considerado gazlán. Y la razón que aquí tiene prohibido en la baraitá, cuando le dieron una moneda para comprar una capa, tiene prohibido comprarse una camisa, o camisa, tiene prohibido comprarse una capa. ¿Sabes por qué? Por hashad, para que no tenga la gente sospecha sobre él. ¿Qué sospecha puede haber? Él se comprometió en frente de personas, voy a dar un dinar al pobre para que se compre una capa, ¿sí? Y se la da al pobre. O sea, en verdad puede ser que el pobre sí podría comprar una camisa, pero si compra una camisa, la gente va a decir, este nunca cumplió su promesa. Dijo que va a dar un dinar para un pobre para comprarse una capa, y ven que ese pobre no tiene ninguna capa, tiene una camisa. Si mi carácter se puede cambiar, puede ser. Y la razón que no se puede es porque si no van a sospechar sobre él y van a decir, no cumple su palabra, no cumple su neder, ¿sí? O en el caso viceversa, su camisa, y al final van a ver que no es camisa, es capa, y decir, no cumplió su neder. Por eso es que está prohibido, pero no es porque es considerado gazlán. Puede ser que no es considerado gazlán, y la razón que aún así está prohibido es porque para que no tenga hashad, para que no tenga sospecha sobre él. Sin embargo, dice la Gemara, no es correcto eso, porque si es así, la razón de la baraita tiene que decir mi penea hashad, la razón que está prohibido tiene que decir que es por una sospecha. Y la baraita no me dice que es mi penea hashad, que me dice la baraita, mi pene shema'avir al da'ato shebalabait. La razón que no se puede es porque literal está yendo en contra de lo que pactó con el balabait. El pobre está yendo en contra de lo que le dijo, en contra de la voluntad del dueño. O sea, que vemos que es un tema de real, un tema mikaradim. El hecho que está yendo en contra es un gazlán, por eso que está prohibido, no por hashad. Si hubiese dicho por hashad, hubiese tenido que haber dicho mi penea hashad. Si el hecho que no dice eso, vemos que es de verdad porque está yendo en contra y por eso es considerado gazlán y por eso es que está prohibido. Entonces aquí está la fuente para lo que vimos de la primera parte de nuestra Mishnah, que el hecho que te dije montaña, hiciste valle o te dije valle, hiciste montaña,
eres considerado un gazlán, y por ende, si es considerado gazlán, es hayab beones, y por lo tanto, pase lo que pase, aunque en el camino uno que estás haciendo hay menos probabilidad de que pase eso y es fuerza mayor, lo que tú quieras, va a ser hayab. ¿Por qué? Porque eres considerado, ¿qué? Gazlán. Y gazlán hayab así, muy bien. Seguimos un poco más. Asojer tajamor bihibrika, man hibrika, aja targimu nehorita, Raba Amar Avzeket. Mencionamos en la Mishnah, en la última parte de la Mishnah, una persona que arrienda un burro, ¿sí? Y después de que lo arriendó, ibrica. Ibrica. ¿Qué es ibrica? ¿Sí? Explicamos, dijimos que hay dos explicaciones, ¿sí? Explicamos que una es ciego, pero aquí está la Gemara explica. ¿Ma ibrica? ¿Qué significa ibrica? Dice la Gemara dos explicaciones. En Babel decían que ibrica es que le vino nehorita. ¿Qué es nehorita? Nehorita es le vino como una mancha en la pupila, en el ojo, ¿sí? Y lo enciegó al animal. Y por ende le está causando ahorita está perjudicándose el arrendatario, porque ahorita no puede, tiene que estar detrás del burro para manejarlo. Segunda explicación la dice Rava, que se refiere a Avzeket. ¿Qué es Avzeket? Avzeket es que en las patas del burro, se le empezó a engusanar, se no podía caminar. ¿Sí? Entonces es similar también, que ahorita que no puede caminar, pero mucho más lento y sufre, entonces también pierde un poquito ahorita el arrendatario, y por eso quiere pedirle al arrendador, dame otro burro, replázame otro burro. Ya vimos en la Mishnah que no le puede decir eso, porque ya que puede tener provecho, y ambos perdieron, entonces Mazali Gará, Mazal Hagara, ¿sí? Así nos dice la Gemara dos explicaciones. La Gemara trae una historia al respecto de Avzeket, de la segunda explicación, de gusanos. Haú de Amar Leu Avzeket bemiltá de Malká. Ambrule bemai, betle kesef o betle dehab, y cada hambre betle kesef amar vekatlua, y cada hambre betle dehab amar veshavkuha. Ya que hablamos de gusanos, la Gemara trae una historia relacionada con gusanos, no en las patas de los animales, sino en otra cosa. Dice la Gemara una historia que una persona le dijo a los ministros del rey, vi ash es polilla, ¿sí? Gusanitos, ¿sí? En las ropas de seda del rey. ¿Sí? Así le dijo una persona a los ministros. Le dijeron los ministros, un segundo, esas polillas, esos gusanitos, ¿sí? Esos insectos, esos bichos, ¿dónde los viste? En las ropas de plata, refiriéndose a las de lino, ¿sí? Que el color del lino es similar a plata, que es blanco, o en las ropas de oro, o sea, refiriéndose a las de lana, que normalmente están pintadas de color rojo y son más similares al oro, ¿sí? Entonces así le preguntaron, ¿lo viste en las de plata o en las de oro? O sea, ¿lo viste esa polilla en las de lino, en las ropas de lino o en las ropas de lana? Y hay dos versiones que respondió él. Primera versión que respondió que lo vio en las ropas de plata, o sea, en las ropas de lino, y lo mataron. ¿Por qué lo mataron a esa persona? Porque no existe que haya en lino polilla, no existe eso, gusanito, esas cosas. Y por lo tanto dijeron, se está mintiendo, y por eso lo mataron. Segunda versión es que respondió que efectivamente la polilla los gusanitos estos, estaban en las ropas de oro, o sea, en las de lana, que eran de color rojo, más oscuro, no tan así, más como oro, ¿sí? Y eso sí es posible que pase, y por lo tanto lo dejaron y no lo mataron, o sea, aceptaron su recomendación, fueron a verificar, pero no lo mataron porque sí no es seguro que están mintiendo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.